porfa. Eso sí, estén haciendo acuerdo porque si no. Listo, fprintf. ¿Se acuerdan? Este es un comando que se utiliza para sacar datos por pantalla. Entonces decíamos que para sacar datos por pantalla existen dos comandos. El uno es el disp, ¿cierto? Disp. Y el otro es el fprintf. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Que el disp no tiene un formato de salida de datos. Simplemente usted llega y coloca el mensaje, coloca una variable y él se la saca tal y cual como aparece en el resultado. En cambio, fprint tiene la ventaja de que usted puede decirle, vea, yo necesito que este resultado me lo saque con tantos dígitos, con tanto, bueno, teniendo en cuenta que solamente me saque la parte entera, me saque la parte decimal, bueno, en fin. Otra ventaja que tiene fprintf es que me permite organizar los datos en la salida, ¿cierto? Yo quiero que me salga en tal posición, ¿cierto? No quiero que se me salgan todos en el lado izquierdo. Entonces, esas son las ventajas que tiene fprint respecto a disp, ¿ok? ¿Y cómo se trabaja ese comando? Ese comando se trabaja así. Decimos fprint, por ejemplo, el mensaje de salida, ¿cierto? Es este, ¿ya? Entonces, si usted coloca este mensaje simplemente, pues puede utilizar también fprint y le va a sacar tal como está aquí. Pero ¿cuál es el problema de esto, chicos? Miren, observen. Que este mensaje lo saca, listo, hasta aquí está muy bien, pero mire dónde le coloca el cursor. ¿Listo? Desde el punto de vista de la acción, lo que yo quiero que haga fprint lo está haciendo. Pero el problema de esto es que mire dónde me coloca el cursor. Estéticamente no se ve bien. ¿Cómo se soluciona esto? Entonces, a fprint le colocamos dentro del mensaje, ¿cierto? Este comando aquí, que creo que se llama backslash, ¿cierto? Junto con la n minúscula. ¿Listo? Entonces, observen, chicos, la salida anterior con la que va a sacar en este momento. Miren, el mensaje es el mismo, ¿cierto? Pero mire dónde me coloca el cursor. Un renglón por debajo, ¿cierto? Del mensaje. ¿Ok? Esa es una ventaja importante de este slash n. ¿Listo? ¿Qué hace slash n? Me coloca, él me regala un renglón en blanco. ¿Listo? Me coloca el cursor. En este caso, lo coloca por debajo porque le coloqué el slash n al final del mensaje. Pero, observen, por ejemplo, qué pasa si yo le coloco el backslash n al comienzo. Miren qué va a pasar ahí. Quitémosle el del final. ¿Cierto? ¿Ok? Y miren lo que hizo, miren. Me regaló ¿qué se llama? Un renglón en blanco, mírelo, ¿cierto? Que fue este de aquí, el slash n, mire, me regala este renglón en blanco, pero como al final del mensaje no le coloqué el slash n, mire, me vuelve a colocar otra vez el cursor al final de ese mensaje. ¿Cómo lo solucionamos? ¿Sí? ¿Cómo lo solucionamos? Entonces, le colocamos backslash, ¿cierto? Tanto al inicio como al final. Si yo quisiera, pues que al inicio también exista un espacio en blanco, pues entonces le colocamos al inicio también. Y si no, solamente al final. Generalmente se utiliza esto al final. Mire, aquí me regaló un espacio en blanco, ¿cierto? Mírelo. Y aquí al final, pues también, ¿no? Mire, me coloca el cursor al inicio de la próxima línea. Esto es lo primero que debemos tener presentes, ¿ok? Yo quedé en esta deuda, no les había explicado esto así, entonces ahorita aprovecho para hacerlo. Ok, ¿qué pasa cuando yo quiero meter números? Entonces, si yo quiero meter números, entonces analicemos lo siguiente, permítanme. Colocamos una variable, ¿cierto? Primero, limpiemos esto. Colocamos una variable, por ejemplo, A, decimos que es igual a 3, punto y coma. Entonces, llegamos y decimos, no, hagamos, bueno, B es igual a otra variable, 3.45, ¿cierto? Y ahora sí vamos a imprimir. Hijo, ¿estás bien? fprintf,
Señores, ya tenemos que pasar a otra sesión, ¿cierto? fprintf, ¿cierto? Voy a tratar de quedarme lo que más pueda en esta. Entonces decimos que imprima un mensaje aquí, como por ejemplo este. El valor de A es, dos puntos. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Bien o mal? Faltan los apóstrofos. ¿Los qué? Los apóstrofos, correcto, muy bien. Los apóstrofos, muy bien. Muy bien, chicos. Miremoslo ahí. Listo. ¿Ok? Permítame un momento, por favor. Bien. El valor de A es, entonces aquí, señores, aquí está el mensaje. Entonces, primero, dentro de ese mensaje, señores, colocamos porcentaje, ¿cierto? Porcentaje y colocamos unos numeritos. ¿Qué significan estos numeritos? Por ejemplo, miren, 2.4, ¿cierto? Entonces, estos numeritos, señores, significan lo siguiente. El 2 significan dos posiciones en la memoria del computador que MATLAB utiliza para representar la parte entera del número. ¿Ya? ¿Y qué significa el 4? Significa 4 decimales. Usted va a utilizar 4 decimales, va a sacar 4 decimales del número que usted quiere representar. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si el número, como en este caso, solamente tiene un entero? Él no importa, él llega y dice, bueno, yo voy a utilizar, voy a dejar reservada dos posiciones en la memoria del computador, ¿cierto? Para representar la parte entera del número. Si tiene una, no hay problema, utilice una, pero quedan reservadas dos posiciones, ¿cierto? Y los 4, repito, son decimales. Profe, pero es que aquí es un número entero, no hay problema. Entonces, si es un número entero, él rellena esos decimales con ceros. Vamos a mirar. Bueno, ahora, ¿qué va a continuación? A continuación va el tipo de formato que usted está utilizando. Entonces, ¿qué puede ser? Puede ser un formato, por ejemplo, flotante, puede ser decimal, puede ser, bueno, en fin. Simplemente, muchachos, les voy a explicar dos formatos, ¿cierto? Que son los que más se utilizan. Entonces, utilizamos el F, por ejemplo. F minúscula, siempre minúscula. Eso me está diciendo que el número lo puede sacar, bien sea entero o bien sea decimal. ¿Listo? Y a continuación, chicos, le colocamos es el /n. Ya sabemos para qué. ¿Ok? Entonces, hasta ahí, chicos, él me va a colocar, ¿cierto? Ya como resultado, este mensaje, el valor de A es, ¿cierto? Y me va a colocar, ¿cierto? La variable que yo, lo que tenga en la variable que le vaya a colocar, ¿cierto? Con dos posiciones en la memoria y con 4 decimales. Pero entonces, la variable, ¿dónde la colocamos? Después de esta comilla o de este apóstrofo le decimos coma y aquí sí llegamos y sin apóstrofos llegamos, le metemos. ¿Está? ¿Listo? Entonces ahí automáticamente, mire, cuando usted le dé Enter, mire lo que aparece. El mensaje, el valor de A es, ¿cierto? Mire, como yo le di aquí, mire este espacio aquí, entonces dice, está ese espacio aquí, y aparece 3. ¿Por qué 3? Porque pues solamente hay un entero, pero él tiene, repito, reservadas dos posiciones aquí. Y 4 decimales. Entonces, mire, es un número entero, entonces dice 1, 2, 3, 4. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, tengo todavía 5 minuticos. Vamos a decirle que me imprima el número que se encuentra en B, ¿cierto? En B. Y quiero que me lo saque, por ejemplo, con 4, tal como está ahí, con 4 decimales. Miren, el valor de A es 3.45. Mire, el valor real es 3.45, pero como yo le dije que me lo saque con 4 decimales,
él aumenta las otras dos posiciones, las llena con ceros, miren, ¿cierto? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el número fuera este? ¿Cierto? 34, punto. ¿Listo? Entonces observemos, ¿listo? Este es el número y yo le voy a decir que me imprima ese número, ¿cierto? Con C. ¿Listo? Entonces miremos lo que pasa, mire. Estoy diciendo que me imprima con 2 decimales. Entonces observen, él hace caso a este formato siempre y cuando no vaya en contra de la realidad. ¿Cuál es la realidad? Que aquí, ¿cierto? El número es de 4 enteros. Si aquí le digo con 2 enteros, él hace caso omiso a este formato, es decir, no lo tiene en cuenta, ¿cierto? Y me va a representar el número real. Y la parte decimal, sí, va a llegar y va a decir, mire, son 4 decimales, él coge 4 decimales y el último me lo redondea. Mírelo aquí. Entonces dice, vea, ojo, usted dice que usted quería que lo representara con 2. Sí, pero si el número fuera así, pero como no lo es, mire, el número real, porque si no me estaría cambiando usted el sentido del número como tal. Entonces él dice, no señor, primero va la realidad, que son 3.456, y lo voy a representar con 4 decimales. Mire. Y repito, pues el último me lo redondea. ¿Sí se dan cuenta? ¿Ok? Bueno, muchachos, miren, en este momento nuevamente se agota el tiempo para la segunda sesión. ¿Listo? Vamos a acabar esta y ya les abro la otra, ¿vale?